Estamos hoy con Jaime Curzon, un gran nombre en el kashrut de México. Aquí Jaime es un pionero de los productos kosher, desde la carne ya salada, el filete kosher, el jamón kosher, etcétera. Así que, Jaime, eres parte de la historia de nuestra comunidad y por eso te venimos a entrevistar. Para empezar, hablemos un poco cómo inició Curzon Kosher, hablemos un poco de la historia de tu familia y cómo este negocio de la carne kosher ha venido de generación en generación. Lo primero, esto viene desde mi abuelo, el papá de mi papá que vivía en Polonia. Él ya trabajaba en carne, él le vendía carne al ejército y mi papá me contaba que ellos... Al ejército polaco. Y mi papá me contaba que ellos, en su casa se formaba la gente antes de Shabbat para darles jalot y para darles carne a la gente misma de Polonia. Él me contaba que era muy rico. Mi papá me contaba que era muy rico en Polonia, que tenían una casa como el bosque de Chapultepec. La verdad yo no lo creía. No lo creía hasta que fui a la... ¿Cómo se llama eso? Historia de... Los que van a Polonia. Marcha de la vida. A la marcha de la vida, pero yo no fui a la marcha de la vida, yo fui a la marcha de mi vida. Yo lo que quería encontrar en Polonia eran las tumbas de mi familia para poder ir a decir Teilim en las tumbas. La verdad que no encontré eso. La verdad que fue muy frustrante para mí. ¿En Varsovia? Mis abuelitos vivían en Polonia, no cerca de Varsovia, 2 horas de Varsovia, una ciudad, un pueblito que se llamaba Grayevo, y ahí fuimos. El guía que nos llevó nos dijo que vamos a encontrar mejor a un viejito de ahí de Grayevo, para que nos lleve a recorrer a dónde estaban las casas de los judíos, a dónde era todo, y en verdad sí fue, nos llevó a 2 horas de Varsovia, y llegamos ahí, encontramos un viejito y le pedimos al viejito que si nos puede decir a dónde vivían los judíos, qué hacían, qué no hacían. El abuelito de mi papá era el rabino de la ciudad. Y yo lo que quería encontrar también es el Bet Knesset. Muy importante para mí, a ver si en verdad el abuelito de mi papá tenía un knis. Y en verdad lo encontramos. Lo único que se acordaba mi papá es de que él tenía su casa a donde era el pozo de agua y donde pasaban las vías del tren. Entonces le preguntamos al viejito ahí en Polonia si él sabe a dónde son las vías del tren, sí, y sabe a dónde es el pozo de agua. Y nos dijo que sí. Nos llevó y wow, ¿qué encontramos? Encontramos un letrero cerquita de ahí con el apellido de mi papá. Haz de cuenta que era un bosque de Chapultepec, así de grande. Y yo no le quería a mi papá. Mi papá llegó ahí al letrero y se pegó en la cabeza, le empezó a salir sangre de la emoción. O sea, tú imagínate, mi papá salió a los 13 años, sí se acordaba de su casa. Efectivamente, sí llegamos a su casa, vimos a dónde vivía. Hoy por hoy, ahí junto a la casa, ellos vendían carne. Hoy por hoy es una pescadería, venden pescados ahumados. Y encontramos a dónde vivía mi papá. La verdad que nosotros le pedimos a la gente que vivía ahí, nos deja entrar, y como que se echaron para atrás. Oiga, no, pero ¿por qué? No, nada más queremos ver. Estaban preocupados a ver si no les quitamos la casa. Claro. Yo le dije a mi papá, oye papá, ¿por qué no pedimos el Bet Knesset, lo pedimos de regreso? O sea, tan siquiera, mi papá dice, no quiero nada de ellos, no quiero absolutamente nada de ellos. ¿Qué es hoy el Bet Knesset? Hoy es un cine. Y se puede ver desde el cine, se puede ver que enfrente era un ejal, había un Zion arriba, y hoy es un cine. Y esa es la historia que... Y me habías contado algo de tu abuela. Mi abuela, primero llegó mi abuelo a México y después de tiempo... ¿Por qué salió? Mi abuela se quedó en Polonia y salió porque a su hermano le pusieron chapopote, lo llenaron de chapopote, le pusieron plumas y lo colgaron del zócalo de ahí, del zocalito de ahí. Cuando vio eso, mi abuelita dijo, ni un día, ni un momento más acá. ¿Lo colgaron y lo mataron? Sí, claro. Lo colgaron y lo mataron, nada más por ser judío. Y mi abuela
tomó a sus hijos que quedaban ahí, a sus hijos que estaban ahí, y tomó el barco y se vino a México. La verdad es que ella no quería venir a México, quería ir a donde estaban sus parientes también en Chicago, en Estados Unidos, pero en el barco dijeron que ya no recibían más en Estados Unidos, que tenían que bajar en México. Ya para eso mi abuelito ya vivía en México, entonces ya vino con mi abuelo acá a México. ¿Pero por qué vino tu abuelo? Mi abuelo vino antes porque la situación ya se ponía un poco difícil. Entonces vino como para ver a ver si podía traer a sus hijos, a ver si podía traer a su esposa, pero mi abuela ya no aguantó más. Después de ver esa escena, dejó todo y se vino. Te dije que yo fui a la marcha de mi vida, yo fui a buscar las tumbas de mi familia y encontré que en vez de tumbas eran multifamiliares. Las piedras de las Matzebot hechas multifamiliar. O sea, con esas piedras hicieron un multifamiliar, hicieron edificios. Y yo ya no, usaron las piedras de ahí para hacer edificios. Lo que encontré es multifamiliares. Ya no pude decir Teilim. El señor que llegaba de guía, de repente estábamos en un camino y había un río al lado derecho. El río lo veía yo precioso, azul, hermoso. Es más, había comido en un restaurante herring, que en mi vida he comido un herring tan bueno, tan rico. Allá en Polonia hacen un herring precioso. Y entonces le dije, oye, qué bonito está este río, mira qué azul bonito. Y el guía, el viejito que habíamos agarrado, dice, ¿qué está preguntando? Porque yo no hablo polaco. Mi papá sí hablaba polaco y yo hablaba en inglés con el guía, y el guía le hablaba en polaco al otro señor viejito que nos estaba llevando. Y dice, ¿qué pregunta? ¿Qué está preguntando? Y le dice, no, que dice que el río está precioso, que está azul, está hermoso el río. Y dice, no diría eso si le digo qué pasó en ese río. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? O sea, me está traduciendo, ¿no?, lo que está diciendo. ¿Qué pasó? Dice, mira, amarraban piedras en los pies de los niños y los tiraban a ese río. Si tú ahorita te metes ahí adentro... Los niños judíos. Sí. Si tú te metes ahí adentro y ves qué hay adentro, vas a ver huesos de niños ahí adentro. Bueno, te quiero decir que el río azul se convirtió en negro. Yo me frotaba los ojos para ver el azul que yo había visto y ya no lo veía azul, ya lo veía negro. De veras, lo veía negro. Y me volví a frotar los ojos y lo volví a ver negro. Impresionante, o sea, de veras, no quería verlo negro, pero ya lo veía negro. Ya no podía verlo de otra manera. No, pues vemos que la verdad hay una historia fuerte detrás de eso. Pero ¿cómo es que tu abuelo llegó a seguir con el negocio de la carne? Porque yo creo que ese era su oficio. O sea, él trabajaba, le vendía a los del ejército, le vendía carne. Entonces él trabajaba en eso. Es más, mi papá era muy amigo de los señores Brenner y él trabajó con los señores Brenner mucho tiempo. Sí conociste a los señores Brenner. Los de los dulces. Los de la empacadora. Empacador. Sí. Ya murieron Israel Brenner y Pablo Brenner. Él trabajó muchos años con él. Es más, se vino en el barco con ellos. En el barco vino... ¿Por qué eligió hacer carne kosher? ¿O en qué momento él trabajaba en carne y se hizo...? Claro, él trabajaba en carne y la carne, pues los judíos en Polonia comían kosher. Entonces automáticamente llevaban al rabino para que matara y para que hiciera la carne kosher. Y automáticamente eso lo siguió acá en México y siguió con esa tradición. Yo me acuerdo que había en México, antes los primeros que hacían carne kosher fue mi papá, que tenía en un mercado que se llama Central de Mercados. Hoy es su mesa, él era el jefe de carnes. Mi papá trabajaba en ese, antes era de un señor Weinstein, era el dueño de Central de Mercados, muchos supermercados. Eso después lo compró su mesa. Hoy por hoy es Comercial Mexicana. Y mi papá era el jefe de carnes, el jefe de perecederos de ahí. Y ahí en Insurgentes había un
súper, y ahí había carne kosher, había pollos kosher, iba el rabino a matar los pollos. ¿De había, qué año estamos hablando? yo creo que estamos hablando como del 1955, 1954. Había una carnicería kosher en las calles de Medellín, había una carnicería kosher también en Michoacán, en las calles de Michoacán, en la colonia Hipódromo. El rabino en ese entonces era el rabino Rafalim de Nitge Israel, de la Keilah Ashkenazí. Él es el que llevaba todo el programa kosher en México. Antes no había Maguen David, no existía. Todos los que llevaban el kashrut era la comunidad Maguen David, Nitge Israel. La comunidad Ashkenazí. La comunidad Ashkenazí. Sí. Eran los que llevaban el kashrut en México. El rabino, había dos rabinos, uno, pues los dos rabinos que vinieron de Europa, uno se llamaba el rabino Avigdor y uno se llamaba el rabino Rafalim, y eran rabinos de abolengo, eran rabinos muy prestigiados. Pues también sabemos que aquí no solamente en carne, en kosher, Curzon kosher, hay un negocio, sabemos que también hay una ideología detrás. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es tu ideología? Por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es la ideología? ¿A qué te refieres? Que hay una cierta idea de dar excelencia, de dar lo mejor. No es solamente vender por vender, sino que para que la gente también compre, coma sano, coma bien. Mira, yo creo que la ideología de las personas que comen kosher, también ellos creen que lo kosher está mejor, que lo kosher es más cuidado, que lo kosher es más higiénico. Desgraciadamente no todo lo kosher es higiénico y es cuidado, pero sí, la ideología de nosotros es darle a la gente que coma sano, que coma salubre, que coma salud. Yo te conté que hace poco tiempo, creo que en el mundial anterior, los jugadores de fútbol salieron positivo en drogas. En el doping. En el doping, salieron positivo en drogas. Investigaron mucho y vieron de dónde estaban, por qué salieron positivos si no tomaban drogas. Y se encontraron que habían comido carne asada. De lo único que no piensas que pueden salir positivos es de una carne asada. ¿Qué es lo que pasa? Y la gente lo tiene que saber. Desgraciadamente hay muchos engordadores de animales que en vez de engordar el animal en 2 años, 3 años que un animal normalmente se tiene que engordar y darle de comer bien, lo engordan en 1 año. ¿Qué pasa? Le dan unas sales que se llaman clenbuterol. El clenbuterol son como unas sustancias que hacen engordar a la gente, son como unas hormonas. Es como, no sé si tú has visto esos que hacen pesas, sí. La gente que hace pesas y se ponen esteroides, se ponen totalmente fuertes y es algo así. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues eso hace que los animales engorden en 1 año. En vez de darles de comer 3 años o 2 años, se ahorran la comida de 2 años o 3. Claro, esa carne sale más barata, pero nosotros nos cuidamos que a eso no le vamos a dar a nuestra gente. Eso yo no le puedo dar a mis hijos, yo no le puedo dar a mis nietos para que coman eso. Yo no puedo. No nada más eso, también la higiene. Si tú vas a la planta que tenemos, han ido gente de la comunidad Monte Sinai a la planta y se han impresionado. Es una planta que es tipo inspección federal, es una planta que, bueno, creo que somos la única planta en México kosher que somos tipo inspección federal. Es la inspección más alta en sanidad. Nosotros tenemos un número de inspección federal. Hay una persona de planta de la Secretaría de Salubridad allí. O sea, de planta. O sea, desde que abrimos hasta que cerramos hay una persona viendo que todo lo que se recibe tiene que venir de otra planta tipo inspección federal. No podemos nosotros meter, no sé, pollos matados en un rancho o carne matada en un rastro municipal, que la salubridad ahí es mínima. Las moscas, la gente, cómo cargan la carne,
O sea, eso yo no le voy a dar. Sí tenemos nosotros cuidado, que yo no le dé, o por mi medio no le dé eso a la gente. Después de eso, las autoridades del fútbol nos querían comprar carne kosher, porque dijeron, oye, espérame, si tú cuidas así, queremos comprar carne kosher. Hay mucha gente que quiere comprar carne kosher, número uno, porque sabe que no la estamos engañando, no es carne, por ejemplo, de caballo. Nosotros, a fuerzas, los caballos no son kosher, no podemos matar caballo. Entonces, efectivamente tenemos animales cuidándose la trazabilidad desde que nace el animal. ¿Qué les damos de comer? ¿Qué no les damos? Independientemente del kashrut, que vienen rabinos, ahí tenemos 3 o 4 o 5, ¿cuántos rabinos tenemos hoy? 5, vienen 3 de Estados Unidos, 2 de Israel, de repente vienen otros de Estados Unidos, vienen a inspeccionar, vienen Lubavitch también, vienen de todo tipo de religión, o sea, de religión judía, pero de todo tipo de diferentes costumbres. Y vienen a nuestra planta, y gracias a Dios, hoy por hoy exportamos a Canadá, exportamos a Estados Unidos, y exportamos y vendemos en los supermercados también, porque nosotros somos los únicos en kosher, se puede llamar, que tenemos un tipo de inspección federal en todas las cosas que hacemos. Tenemos una planta de aves, que sacrificamos ahí los pollos, y es un laboratorio, es un hospital, totalmente. Si quisiera que tú vayas y te des cuenta de qué es eso, porque en el momento que te das cuenta, o si tú dejaste de comer pollo porque vistes cómo sacrificaban antes el pollo en los caparot, por ejemplo, en tu casa, y venía el rabino y tiraban los pollos, y los pollos empezaban a saltar, y la sangre se esparcía por todas partes, y las moscas estaban, y de mientras que los limpiaban les quitaban las plumas, y se tardaban ahí todo el día. Hoy por hoy eso no lo queremos. Gracias a Dios hay muchas formas, muchas fórmulas para hacer las cosas muchísimo más higiénico y para cuidar más la higiene, para cuidar más que coma la gente, que coman nuestros paisanos, que coman algo salubre, que coman algo con salud, que no se enfermen. De repente van y comen taquitos de no sé qué y al otro día están enfermos. O por ejemplo comen en la esquina de la no sé qué, quesadillas de no sé qué, y están enfermos al otro día y no saben por qué se enfermaron. Pues ¿cómo por qué se enfermaron? En primer lugar, a donde hacen el queso no tienen la mínima higiene que tienen que tener. Hay muchos quesos en el mercado, pero hoy por hoy, por ejemplo, tú, May, te fijaste en los quesos de nosotros, por ejemplo, no dicen exceso de sodio, no dicen exceso de grasa, no dicen, y todos los demás sí dicen. ¿Por qué el de nosotros no dice exceso de grasa? ¿O por qué en muchos quesos, el Oaxaca y el Panela, no dice exceso de sodio? ¿Por qué? Porque no le ponemos. Y eso lo checa el gobierno. No podemos nosotros sacar un queso que no tenga una etiqueta que diga exceso de sodio si lo tiene. Un queso que no diga exceso de grasas si hay grasas saturadas ahí adentro. Claro. Tiene que tener leche, tiene que tener ingredientes sanos. Hay muchos quesos que los hacen también con grasas vegetales. ¿Para qué? Para que salgan más baratos. Entonces le sacan grasas vegetales. Y como te dije, yo te conté que también a los animales los inyectan, aparte de las hormonas de la carne, aparte los inyectan con antibióticos para que no se enfermen, o para que si ya están enfermos los inyectan con antibióticos. Esos animales nosotros los separamos. Esos animales no queremos hacer del queso de esos animales. Ahora cuéntanos un poco cómo es que eres el pionero en el filete kosher, el jamón kosher y otras cosas. Bueno, soy el pionero porque hace muchos años, a lo mejor estamos hablando de 40 o más de 30, que yo noté que en México no había filete. La gente decía que el filete es la parte mejor del animal. El filete es lo mejor del animal. Y yo decía, ¿pero por qué no hay? Pues no hay porque nadie sabe quitarle el sebo, nadie sabe quitarle el nervio que tiene la carne de la parte trasera.
y es por eso que no es kosher. Que está prohibido. Que está prohibido. El cebo está prohibido en la religión. El cebo no se puede comer. Hay una cosa que se llama Gida Naché, un nervio ciático, que también está prohibido. Y me fui a estudiar a Israel 2 años para aprender cómo quitarlo. Me costó mucho trabajo, pero gracias a Dios aprendí, y yo traje el filete para que coma la gente filete, porque si no tienes la oportunidad de comer filete, la gente quería comer, quiere ver cuál es la carne más blandita y más buena que hay. El filete es lo que más caro es. El filete en un animal que pesa 400 kilos tiene 2 kilos de filete. ¿Y el jamón kosher? El jamón kosher, mira, yo hice jamón. Había un doctor, no sé si tú te acuerdas antes, un doctor muy bueno que todos los paisanos íbamos, era mi doctor también, se llamaba el doctor Max Shane. Sí. Y ese tiene su consultorio, hasta ahorita sigue el consultorio en Lomas, Virreyes, algo así, médico pediátrico puede ser, no sé. Bueno, él era el médico principal de ahí y dijo, ¿sabes qué? Es muy bueno que los niños coman jamón. Y les decía a la señora, ¿sabes qué? Dales jamón. Y yo dije, doctor, ¿pero cómo les vamos a dar jamón si el jamón es de puerco? Pues yo no sé cómo, pero te estoy diciendo que es bueno que les den jamón. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacer un jamón de pavo? Y yo fui pionero a hacer un jamón de pavo en México. Hice jamón de pavo. Entonces la gente ya tiene oportunidad de comer. ¿No quieres comer jamón de cerdo? Ok, ahí tienes jamón de pavo. Y es así como empecé a hacer. También vimos en tu tienda tocino. También, o sea, la misma historia. ¿Qué quiere decir? Puede haber tocino de puerco o puede haber tocino de res. Puedes hacer tú un tocino de res ahumado, igualito que el tocino, igualito el proceso de un tocino de puerco, un tocino de cerdo, a un tocino de res. Si lo puedes hacer, le das la oportunidad a la gente de que tenga, aquí puede agarrar esto y puede agarrar esto otro. O sea, eso es lo que yo quiero, dar la oportunidad a la gente que hay de todo. No falta nada. La gente también me dice, oye, pero la carne taref es mucho más buena que la carne kasher. Te quiero decir, May, que no es así. No es así. La parte que no es kasher se va a los supermercados. Esa es la parte que compran en los supermercados. Es la misma, la parte delantera es la parte kasher. Y esa es la misma, es el mismo animal. Es más, hoy por hoy tenemos algo que yo creo que en muchas partes no lo tienen. Tenemos carne guayú, es Kobe beef, tenemos muy poquito a la semana y esa carne es la mejor que hay en el mundo. Esa carne viene de Japón, hacen los animales ahí, te dije yo que a esos animales les ponen música, les dan masaje, bueno, dicen que no es cierto, pero yo te digo que la carne sí es la mejor carne que he probado yo. Dicen que la carne argentina es la mejor, que prueben la carne guayú y vas a ver que no tiene comparación.